Muy buenas tardes. Continuando con el ciclo de seminarios elaborados desde la Unidad de Alto Riesgo Obstétrico, el día de hoy, como ponente la doctora Andrina Sandoval y como monitor la doctora Indira Briceño, especialista en ginecología y obstetricia. El tema que el día de hoy hablaré es relacionado con alteraciones renales y de las vías urinarias en el embarazo. Durante el embarazo ocurren un sinnúmero de cambios dinámicos y adaptaciones renales que tienen como protagonista el riñón y que contribuyen a modificaciones anatomofisiológicas de la madre y el feto. Y es por eso que es muy importante conocer la fisiología renal en el embarazo, para entonces ver cuáles son las repercusiones que pueden presentarse a futuro o las patologías que pudieran estar relacionadas en la gestación. Dentro de los cambios anatómicos del sistema urinario tenemos que el riñón aumenta ligeramente de tamaño entre 1 a 1.5 centímetros y por lo tanto también aumenta 50 gramos en su peso. ¿Debido a qué? Debido al acúmulo de líquido intersticial y al aumento del volumen sanguíneo. El sistema colector se dilata por causas que son mecánicas, hormonales y funcionales. Dentro de las mecánicas tenemos que el útero produce una obstrucción relativa bilateral, pero más evidente del lado derecho por la rotación uterina. Dentro de las hormonales tenemos la progesterona con su efecto miorelajante sobre los ureteres y dilatación entre ambas pelvis renales, y dentro de las funcionales el incremento de la producción de orina. Esta dilatación del sistema colector es lo que llamamos como hidronefrosis gestacional. En cuanto a los cambios en la nefrona, no van a haber cambios histológicos ni en el número de las nefronas. Y en cuanto a la vejiga urinaria, vamos a ver que la mucosa vesical está edematosa e hiperémica durante la gestación, y esto es debido a que la progesterona induce una relajación de la pared vesical, y esta flacidez puede causar una incompetencia de las valvas vesicoureterales que, junto con un incremento de la presión intravesical y una disminución de la intraureteral, dan como resultado un reflujo vesicoureteral intermitente. Dentro de los cambios funcionales tenemos que existe un aumento progresivo del flujo plasmático renal, que posteriormente irá descendiendo hasta el final del embarazo, en donde los valores son semejantes a los de una mujer no gestante. Y esta variación del flujo plasmático renal se ha atribuido a causas distintas. Para unos, el origen es hormonal y se le atribuye al lactógeno placentario. Para otros es debido al aumento del volumen minuto cardíaco, debido al aumento de la volemia. Incluso se acepta que depende de la posición de la mujer y del efecto mecánico del útero grávido sobre la circulación renal. En cuanto al filtrado glomerular, se encuentra también aumentado y mantiene esta circunstancia hasta el final de la gestación, alcanzando su máximo en la semana 34. Y es a partir de ahí el incremento ya es mínimo. Este incremento del filtrado glomerular puede llegar a ser superior al 50% del propio de la mujer antes del embarazo, considerándose un estado de hiperfiltración cuyo mecanismo fisiológico es el aumento del gasto cardíaco e incremento del flujo plasmático renal, también de la menor presión oncótica y hemodilución que existe, y debido también a la menor resistencia vascular renal. Este aumento del filtrado glomerular se traduce en variaciones bioquímicas y sanguíneas de orina, disminuyendo la concentración de sustancias en la primera mitad de gestación y aumentándolas en la segunda, como por ejemplo tenemos que la depuración de creatinina se encuentra aumentada, por lo que van a haber valores de creatinina sérica y de nitrógeno ureico disminuidos, y sus valores promedios durante la gestación van a oscilar, en el caso de la creatinina, entre 0.8 a 1.2 como máximo. En cuanto a la excreción de glucosa, se incrementa, por lo que es infrecuente la existencia de una glucosuria con valores normales de glucemia, favoreciendo las infecciones urinarias por la alcalinización de la orina. En cuanto a la hiperdinamia renal y las modificaciones en los poros de los túbulos, esto aumenta la excreción de proteínas y de aminoácidos, como histidina, glicina, entre otras. En una paciente embarazada, la proteinuria no debería exceder los 500 miligramos sobre decilitro. En cuanto al ácido úrico, este disminuye y en el segundo trimestre lo vamos a encontrar entre 2.5 a 4 miligramos, mientras en el tercer trimestre va a estar en valores como de la paciente no embarazada, entre 4 a 6 miligramos.
En cuanto a la retención de sodio, vamos a ver que esta es gradual durante el embarazo, aproximadamente de 20 a 30 mil equivalentes por semana, pero existen múltiples factores implicados en la retención de sodio, como son la aldosterona, donde sus niveles séricos y urinarios se encuentran notablemente incrementados. También el cortisol, los estrógenos, el lactógeno placentario, la prolactina, la hormona de crecimiento e incluso la posición supina de la madre favorece la retención de sodio, pero también hay factores que favorecen a la excreción, como son el incremento de la filtración glomerular y la progesterona, que actúan como un inhibidor competitivo de la aldosterona, contrarrestando este efecto. Existe, por supuesto, también una retención de potasio, principalmente en el feto, útero, placenta y tejido mamario, también en eritrocitos. Y se modifica el equilibrio ácido-base, donde el embarazo pues, se asocia a una alcalosis respiratoria compensada por la excreción de bicarbonato a través de la orina. Entonces, tenemos que existen condiciones clínicas que propician un deterioro renal durante el embarazo, que están dadas por preeclampsia-eclampsia, infecciones de las vías urinarias, glomerulonefritis aguda y nefritis intersticial aguda, microangiopatía trombótica, hígado graso en el embarazo, obstrucción del tracto urinario, falla renal aguda y enfermedad renal crónica. En este seminario vamos a hablar de las infecciones de las vías urinarias, la obstrucción del tracto urinario y de la enfermedad renal crónica. En cuanto a las infecciones de las vías urinarias, tenemos que esta se define como la invasión por microorganismos patógenos de la vía urinaria, en una concentración igual o mayor de 100.000 unidades formadoras de colonias de la bacteria causante de la infección, que puede o no estar acompañada de sintomatología. Son más frecuentes en el sexo femenino, hasta un 50% de las mujeres pueden presentar una infección del tracto urinario en el transcurso de su vida y se encuentra relacionado con relaciones sexuales, el embarazo y con la edad. Durante la gestación, como ya lo nombramos, se producen una serie de cambios fisiológicos que aumentan el riesgo de presentar infecciones del tracto urinario, recordando, simplemente para volver a recalcar, que está dado por la dilatación ureteral, secundaria a la acción de la progesterona y a la compresión uterina, también la existencia de reflujo vésico-ureteral, léstasis vesical y aumento del filtrado glomerular con glucosuria y elevación del pH urinario. Entonces tenemos que el factor de riesgo más importante en las infecciones de las vías urinarias es el embarazo. El 5 al 10% de las embarazadas presentan una infección de las vías urinarias en el transcurso de su gestación. Un 10% de los ingresos hospitalarios en gestantes se deben a infecciones de las vías urinarias y la bacteriuria asintomática no tratada es un factor de riesgo de pielonefritis, también de repercusiones fetales como bajo peso al nacer y de parto prematuro. Dentro de los factores de riesgo tenemos la existencia de bacteriuria asintomática, infecciones urinarias a repetición, que la paciente tenga antecedentes de litiasis renal, que tenga una malformación uroginecológica, que existan enfermedades inmunodepresoras, reflujo vesicoureteral, insuficiencia renal, diabetes mellitus, enfermedades neurológicas que alteran el vaciado incompleto de la vejiga o que exista la vejiga neurógena y por supuesto también un nivel socioeconómico bajo. También la multiparidad se ha relacionado con la presencia o con el riesgo de presentar una infección urinaria. En cuanto a la clasificación de la infección de las vías urinarias, tenemos que ella se puede clasificar de diversas formas según la literatura. Se puede clasificar en infección urinaria alta o baja, aguda o crónica, no complicada o complicada, sintomática o asintomática, de inicio, o sea que sea nueva o recurrente, también comunitaria o nosocomial. Sin embargo, la más aceptada es la clasificación clínica de ITU no complicada y complicada. Dentro de la ITU no complicada tenemos que ocurren pacientes que tienen un tracto urinario normal, sin alteraciones funcionales o anatómicas, es decir, sin una historia reciente ni de instrumentación de la vía urinaria, es decir, no se le ha puesto sonda vesical ni se han hecho procedimientos invasivos de la vejiga como tal, y cuyos síntomas están confinados a la uretra y la vejiga. Y estas infecciones son muy frecuentes en mujeres jóvenes y en vida sexual activa. Dentro de estas tenemos la bacteriuria asintomática, la cistitis y la uretritis. Dentro de la ITU complicada tenemos que ocurre debido a factores anatómicos, funcionales o farmacológicos que predisponen al paciente a una infección persistente, incluso hasta recurrente, o que haya fracaso del tratamiento, o que existan otros factores de tipo obstructivo
que requieren la colocación de dispositivos urinarios o la intervención por parte del urólogo, y en la presencia, por supuesto, de bacterias resistentes a antibióticos múltiples. Su espectro comprende desde una cistitis complicada que no responde al tratamiento hasta una urosepsis y hasta un shock séptico. Entran en esta categoría las infecciones que se presentan en pacientes, por supuesto, inmunocomprometidos y la embarazada, y es por eso que dentro de las complicadas se entraría la pielonefritis como tal. Y en cuanto a la ITU recurrente, para conceptualizarla, no es más que la presencia de 3 episodios de infecciones urinarias demostrados por cultivo en un periodo de 1 año. Y la infección urinaria nosocomial, que es la aparición de una infección urinaria a partir de 48 horas de la hospitalización de un paciente que no había evidencia de infección, no haya asociación de algún procedimiento invasivo, ni nada que diga que la paciente desde el momento de su ingreso venía con un proceso infeccioso previo. En cuanto a los gérmenes asociados, tenemos bacterias gram negativas y bacterias gram positivas. En esta lámina se encuentran las más frecuentes, donde dentro de las bacterias gram negativas tenemos en un 80 o un 90% la causa es por Escherichia coli. Tenemos también Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter y Citrobacter. Y dentro de las bacterias gram positivas, Enterococcus sp del 7 al 20%, también está Staphylococcus saprophyticus y Streptococcus agalacti. Dentro de estas infecciones de las vías urinarias tenemos la bacteriuria asintomática, que la palabra lo dice, no hay síntomas asociados, pero tenemos un urocultivo mayor o igual de 100 unidades formadoras de colonia. ¿Okay? Entonces, en España ocurre entre el 2 al 10% de las mujeres embarazadas, en los Estados Unidos la prevalencia es del 5 al 10% y en Latinoamérica es similar en 1.9 a 9.5%. La ACOG recomienda el tamizaje de rutina en todas las mujeres en su primera visita prenatal, y cabe destacar que la mayoría de los casos el agente causal, por supuesto, es la Escherichia coli, que se aísla en un 80% de los casos. Otra razón para hacer la tamización y el tratamiento de la infección urinaria en el embarazo es que se acompaña de malos resultados perinatales y maternos, entre ellos el parto pretérmino, la RPM y bajo peso al nacer. El 25% de estas bacteriurias asintomáticas no tratadas desarrollarán una pielonefritis aguda versus el 3% de las que fueron tratadas, solo el 3% van a desarrollar una pielonefritis. Hasta un 30% de las bacteriurias asintomáticas tratadas presentan una recaída a pesar del correcto tratamiento antibiótico, y es por eso la importancia del cribado gestacional, aunque es cuestionable la frecuencia y el momento del cribado de la bacteriuria durante el embarazo, pero se recomienda que este sea en la primera visita prenatal, idealmente en el primer trimestre, y solo repetirlo trimestralmente si la paciente presenta otros factores de riesgo asociados. Una patología renal materna, una paciente que sea monorrena, que sea trasplantada renal, entre otros. Una revisión de Cochrane sobre la bacteriuria asintomática en el embarazo, publicado en el 2015, que incluía 14 estudios con 2.000 mujeres, demostró una reducción de la pielonefritis con un riesgo relativo de 0.23 con intervalo de confianza del 95%. También de parto pretérmino cuando se daba tratamiento antibiótico. Y vale destacar que la Sociedad Venezolana de Infectología sugiere el uso de tratamiento antibiótico en bacteriurias asintomáticas, como lo establecen los distintos protocolos a nivel mundial. Otra entidad clínica que podremos encontrar en una paciente embarazada son la uretritis y la cistitis. La uretritis se considera un síndrome uretral que se define como la presencia en una mujer de síntomas de infección del tracto urinario dados por disuria, frecuencia miccional, puede haber piuria, o un urocultivo negativo o que tenga una bacteriuria no significativa, es decir, menor de 100.000 unidades formadoras de colonia. Y en la mayoría de los casos se debe a una infección con patógenos de transmisión sexual como la Chlamydia trachomatis, el Ureaplasma urealyticum, gonococo y herpes simple. En cuanto a la cistitis aguda, se caracteriza por la aparición brusca de la disuria, poliaquiuria, urgencia miccional, también puede haber incontinencia, tenesmo, dolor suprapúbico, que a veces se incrementa con la micción, y que en oportunidades puede haber hematuria macroscópica en el 30% de los casos, y la orina
puede ser turbia, maloliente, pero aquí sí vamos a encontrar que en su diagnóstico vamos a evidenciar un cultivo que reporta más de 100.000 unidades formadoras de colonias, ¿ok? Lo que haría, por supuesto, el diagnóstico. En cuanto a la pielonefritis aguda, pues una entidad que ya genera toque del estado general de la paciente, vamos a encontrar fiebre, malestar general, náuseas, vómitos, dolor en flancos, hipersensibilidad costo-vertebral y puede existir piuria, hematuria es infrecuente, pero también pudiera existir. El diagnóstico es clínico, ¿ok? Y un urocultivo que nos reporte más de 100.000 unidades formadoras de colonia para el germen que esté causando la enfermedad. Y por supuesto nos podemos apoyar con el ultrasonido renovesical, ya que esta patología puede generar cambios, ¿ok?, en la estructura del riñón. En cuanto a las repercusiones perinatales, como ya las he venido nombrando, diversos estudios han sido publicados demostrando una asociación entre bacteriuria asintomática y el bajo peso al nacimiento. Y en el momento actual se puede concluir que existe una asociación de esta con el parto pretérmino y con el bajo peso al nacimiento. Poco es conocido acerca de los mecanismos biológicos que precipitan al trabajo de parto prematuro en mujeres con bacteriuria asintomática. No obstante, se ha considerado que la gestación, debido a los cambios hormonales que ocasiona, ella sensibiliza al útero y cuando el embarazo se complica con bacteriuria, por ejemplo, debido a bacilos gram negativos, estas endoxinas que son liberadas por estos microorganismos pueden teóricamente precipitar un trabajo de parto pretérmino. En cuanto al tratamiento, pues la base del tratamiento es la antibiótico-terapia y tenemos varios consensos. Dentro de ellos tenemos el consenso del Servicio de Ginecología, Obstetricia y de Urología y Nefrología de Argentina, que fue realizado en el 2020. Ellos para la bacteriuria asintomática recomiendan, según el reporte del antibiograma como guía, el uso de nitrofurantoína 100 miligramos cada 6 u 8 horas, también el uso de la cefalexina 500 miligramos cada 6 u 8 horas, la amoxicilina 500 miligramos cada 8 horas, también ácido clavulánico, asociada a ácido clavulánico cada 12 horas y también el uso de trimetoprim-sulfa-metoxazol que se sugiere evitar en el primer y tercer trimestre. En cuanto a la cistitis aguda, ellos recomiendan la cefalexina 500 miligramos cada 8 horas y la nitrofurantoína cada 6 horas. Y en el caso de pielonefritis aguda, este consenso sí establece que debe utilizarse inicialmente un tratamiento endovenoso dado por ceftriaxone 1 a 2 gramos en 24 horas, bien sea endovenoso o intramuscular, y considerar 2 gramos de ceftriaxone en el segundo y tercer trimestre por el aumento del peso corporal y de volumen de distribución. En pacientes que sean alérgicas a los beta-lactámicos, podemos utilizar gentamicina o astronal según la gravedad. Y ellos recomiendan que tras 48 a 72 horas a febril continuar con tratamiento vía oral, pero completar el ciclo de tratamiento entre 10 a 14 días según el control del antibiograma. El Hospital Clínic Barcelona, en su última publicación, su protocolo en el 2018, ellos establecen como tratamiento empírico el uso de primera elección la fofomicina trometamol, que viene en sobres, cada uno de ellos con 3 gramos, y ellos lo dan como dosis única. La cefuroxima también la recomiendan 250 miligramos vía oral cada 12 horas por 7 días. Y cuando son alérgicos a los beta-lactámicos, pues sugieren la fofomicina trometamol. Si el antibiograma está disponible, pues de primera elección ellos recomiendan la fofomicina trometamol, la amoxicilina, la cefuroxima o amoxicilina más ácido clavulánico, todos estos tratamientos por lo menos cumplidos durante 7 días. Y si son alérgicos a los beta-lactámicos, utilizar la fofomicina o la nitrofurantoína de 50 a 100 miligramos cada 6 horas por 7 días. ¿Cuándo vamos a hospitalizar una paciente que tenga pielonefritis aguda? Cuando presente alzas térmicas, que tenga intolerancia a la vía oral, una paciente que curse con deshidratación o signos clínicos evidentes de sepsis, que curse con amenaza de parto pretérmino, que la pielonefritis sea recurrente y que le hayamos dado tratamiento y haya habido fracaso del mismo o que haya imposibilidad del manejo ambulatorio. También las pacientes que tengan comorbilidades, patologías renales asociadas, entre otras. Algo muy importante en el manejo hospitalario de las pielonefritis
es la hidratación parenteral, mantener un buen volumen urinario, hidratar a la paciente como debe ser. Y dependiendo de la sintomatología de la paciente, manejo con antipiréticos, antiespasmódicos y antieméticos. Y por supuesto, la base del tratamiento va a ser el tratamiento antimicrobiano, que es el que ya hablamos anteriormente. Ahora, existe la ITU recurrente. ¿Cómo vamos a manejar esta ITU recurrente? Con un tratamiento que llaman tratamiento supresor. Ahora, existen criterios para colocar este tratamiento supresor. Está dado en bacteriurias asintomáticas o cistitis recurrentes después de 2 tratamientos completos no eficaces. También en pielonefritis recidivas durante la gestación y también tras un único episodio de pielonefritis, pero en pacientes con patología renal o de las vías excretoras, es decir, monorrea, trasplantada renal, entre otras. ¿En qué consiste este tratamiento supresor? En el uso de cefalexina, 250 miligramos orden día hasta 6 semanas posparto. También podemos utilizar la nitrofurantoína de 50 a 100 miligramos orden día hasta el final del embarazo, la fofomicina trometamol, un sobre semanal, y el cotrimoxazol, una tableta diaria, hasta el final de la gestación. En estas pacientes se debe valorar cultivo y antibiograma previo para decidir qué fármaco es el más adecuado y una vez que ya se ha establecido el fármaco, pues realizar de manera mensual un urocultivo. Otra entidad clínica que podemos encontrar en el embarazo es la litiasis renal. Tenemos que su frecuencia es similar al resto de la población. Ocurre entre el 0.03 al 0.35% de los embarazos y es más frecuente conforme avanza la gestación. Estos cálculos ocasionan obstrucción, infección, hematuria y dolor. Provocan que exista un aumento en la recurrencia de hospitalizaciones y también incrementa a su vez la probabilidad de que se presente parto pretérmino y por supuesto la necesidad de tratamiento quirúrgico. Las causas son las mismas que en la población general, siendo las más frecuentes las infecciones del tracto urinario crónicas, que la paciente curse con gota, hipercalciuria, hiperparatiroidismo o que tenga una uropatía obstructiva. ¿Ok? Para el diagnóstico es clínico y es importante la anamnesis, el examen físico, consultar y explorar por síntomas como cólico renal, dolor abdominal o lumbar, que se irradia ingle, por ejemplo, y asimismo también evaluar fiebres, náuseas o vómitos, debido a que estos se pueden relacionar con infecciones de las vías urinarias. Generalmente pueden presentar hematuria, que puede variar desde ser microscópica hasta una hematuria franca. Sin embargo, no es un hallazgo patognomónico de la urolitiasis. Es de gran sospecha en situaciones donde se piense en una pielonefritis con un urocultivo negativo, que existe hematuria persistente o también en infecciones del tracto urinario recurrente. El diagnóstico clínico se confirma mediante el ultrasonido de las vías urinarias, por lo que el ultrasonido pues, es muy favorecedor en estos casos. Y entre los diagnósticos diferenciales tenemos, por supuesto, la pielonefritis, la apendicitis, la corionionitis, la colelitiasis, donde el examen general de orina, el urocultivo y estudios de imagen de abdomen y pelvis nos permitirán distinguir entre dichos diagnósticos. En cuanto al tratamiento, es importante hidratar a la paciente, así como realizar el urocultivo, tinción de Gram, instaurar una terapia antibiótica correspondiente si lo amerita, brindar analgesia. También oportunidades hay que considerar la anestesia epidural en caso de dolor muy severo y corregir, por ejemplo, trastornos hidroelectrolíticos de estar presentes. Al existir la dilatación de las vías urinarias fisiológica durante el embarazo, la mayor parte de los cálculos, entre el 75 y el 85%, van a ser expulsados de manera espontánea, por lo que a veces el tratamiento quirúrgico será considerado en casos donde exista dolor incesante, sepsis o infecciones que no respondan a antibiótico-terapia o si se presenta una uropatía obstructiva. Entre las posibles intervenciones tenemos las quirúrgicas, se encuentra la endoprótesis uretral, también extracción de cálculo por citoscopia transuretral, drenaje por nefrostomía o una cirugía abierta. Otro procedimiento que se realiza muy seguidamente es la litotripsia por ondas de choque, pero esta está contraindicada durante el embarazo. En cuanto a la enfermedad renal crónica, tenemos que
La alta incidencia y prevalencia de la enfermedad renal crónica se refleja también en el incremento de embarazos complicados con esta enfermedad. Sin embargo, las estadísticas precisas cuando se habla de la combinación entre ambos eventos no se conocen con exactitud. Y aunque la definición de la enfermedad renal crónica asociada a embarazo es diferente comparada con las guías internacionales de enfermedad renal crónica como las KDIGO, por ejemplo, publicadas en el 2013, las complicaciones de madre e hijo son las mismas, independientemente de la definición, ya que indiscutiblemente el factor pronóstico más importante en la salud materno-fetal es el grado de función renal al momento de la concepción, porque los mecanismos compensatorios renales para mantener este embarazo en ocasiones no son suficientes o pueden empeorar después del parto incluso. La definición de enfermedad renal crónica en el embarazo se encuentra en transición, ya que de forma tradicional y en la mayoría de las referencias bibliográficas se clasifican dependiendo de la creatinina sérica, y en este cuadro o esta tabla número 1 tenemos que se clasifican los estadios de enfermedad renal crónica asociada al embarazo según el valor de la creatinina sérica, donde si tenemos una creatinina sérica por debajo de 1.4 miligramos sobre decilitro, hablaríamos de un daño renal leve. Si ésta se encuentra entre 1.4 y 2.8 miligramos sobre decilitro, el daño es moderado, y cuando está por encima de 2.8 miligramos sobre decilitro, hablaríamos de un daño severo. Sin embargo, recientemente inicia a adaptarse la clasificación nefrológica internacional publicada por las guías KDIGO en el 2013, que definen el daño renal crónico como aquella lesión por más de 3 meses manifiesta por uno o más marcadores de daño renal. Por ejemplo, estructural directo, que podría diagnosticarse por biopsia, que puede estar con o sin disminución del filtrado glomerular, o un daño indirecto por estudios de gabinete o de laboratorio como la microalbuminuria, con o sin disminución del filtrado glomerular como tal. Y lo clasifica en 5 grados y acorde al nivel de proteinuria también. Otra definición, que es la que está acá en la lámina, y es que la enfermedad renal crónica es definida como una alteración estructural o funcional que persiste por más de 3 meses con o sin deterioro de la función renal o con un filtrado glomerular por debajo de 60 ml minuto, sin otros signos de enfermedad renal. Es una condición prevalente en la población general, sin embargo no es tan frecuente en las mujeres embarazadas. Y las guías KDIGO establecen también el grado de daño renal crónico, que es la tabla número 2, donde el grado número 1 vamos a encontrar un filtrado glomerular mayor de 90 ml minuto, donde el daño renal existe con una filtración glomerular normal o aumentada. En el grado 2 vamos a encontrar filtración glomerular entre 60 y 89 ml minuto. Hablaríamos de daño renal leve. Y en el grado 3 tendríamos una subclasificación en 3A y 3B. El 3A vamos a tener un filtrado glomerular entre 45 y 59 ml minuto, donde hablaríamos de un descenso leve a moderado. Y el grado 3B hablaríamos de un filtrado glomerular entre 30 y 44 con un descenso de moderado a severo. En el grado 4 ya tenemos un descenso severo. El filtrado glomerular va a estar entre 15 y 29 ml minuto, y por supuesto el grado 5, menores a 15 ml minuto del filtrado glomerular, es una paciente que está en prediálisis o ya siendo dializada. En cuanto a la prevalencia de la enfermedad renal crónica o asociada a embarazo, no se conoce con exactitud, ya que los datos son limitados, y se ha descrito a nivel mundial en aproximadamente de un 0.10 a un 0.12% y una incidencia del 0.03%. Si se clasifica por estadio, se ha encontrado una prevalencia con daño leve en un 3% de las mujeres en edad reproductiva, moderado a severo, una por cada 150 mujeres en edad reproductiva, pero como existe una disminución en la fertilidad y un alto índice de abortos, se estima la enfermedad renal crónica entre 1 por cada 750 mujeres. Sin embargo, el sistema de salud español, simplemente en hemodiálisis, ellos han encontrado una prevalencia del 1 al 7%, sobre todo si existe diuresis residual. Las mujeres con enfermedad renal crónica se adaptan pobremente al aumento del flujo sanguíneo renal gestacional, y esto puede acelerar la disminución en la función renal y guiar a un pobre resultado en el embarazo. En cuanto
a este cuadro que observamos, tenemos un resumen de complicaciones asociadas a embarazo y enfermedad renal crónica en diferentes estudios reportados. Y esto es relacionado con los valores de la creatinina sérica, donde vemos que en pacientes que tenían una creatinina sérica por debajo de 1.4, es decir, un daño renal leve, encontraron ellos restricción de crecimiento fetal en un 25% de los casos. Hubo parto prematuro en el 30%, hubo desarrollo de preeclampsia en un 22% y muerte perinatal en 1% de los casos. No hubo daño permanente posparto y ninguna de esas pacientes desarrollaron enfermedad terminal al año. Cuando evaluaron un daño renal moderado, es decir, la creatinina entre 1.4 y 2.8 miligramos sobre decilitro, vemos que los valores en cuanto a las complicaciones se incrementan casi al doble. Tenemos restricción de crecimiento en el 45%, parto prematuro en el 70%, preeclampsia en el 40% y muertes perinatales en el 6%. Y aquí vemos que hubo un daño permanente posparto del 20%. Y las pacientes que cursaban con una enfermedad renal crónica con daño severo, hubo una restricción de crecimiento fetal del 70 al 100%, parto prematuro del 70 al 100%, preeclampsia del 60% y muertes perinatales del 12 al 14%. En este cuadro de pacientes sí vemos que hubo daño permanente posparto en el 55% de las mismas y que el 35% de estas pacientes desarrollaron enfermedad renal crónica terminal al año de esta gestación. La enfermedad renal crónica puede tener manifestaciones clínicas durante el embarazo y se puede presentar como una glomerulopatía, una enfermedad tubulointersticial, una enfermedad renal crónica terminal, que ameriten el trasplante renal o que sea diagnosticada por primera vez durante la gestación. En cuanto al diagnóstico, tenemos que debemos hacer una buena anamnesis, indagar en la paciente el uso de medicamentos que sean nefrotóxicos, como AINES, ciertos antibióticos que no estén siendo utilizados de manera crónica que pudieran estar afectando el sistema renal. También indagar sobre enfermedades concomitantes como la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, el lupus eritematoso sistémico, que son entidades que alteran la perfusión renal y que puede llevar a un grado de daño renal. También las glomerulopatías de inmunoglobulina, la enfermedad renal quística, enfermedades infecciosas a repetición del tracto urinario. En cuanto a la clínica, pues la paciente puede cursar con edemas. Generalmente una enfermedad renal crónica está asociada a hipertensión arterial. Son pacientes que si se alteran durante el embarazo aún más el estado renal, pueden presentar oliguria o anuria y pueden incrementar peso a expensas de aumento de retención hídrica. En cuanto a los laboratorios, son pacientes que debemos evaluar sus azoados, valores de creatinina, de BUN, uroanálisis, para evaluar proteínas en orinas de 24 horas y por supuesto una hematología. Y dentro de estudios especiales, los más importantes, tendremos el ultrasonido renal más Doppler, la biopsia renal cuando tenga su indicación, por supuesto, y la tomografía. En cuanto al manejo, todas las guías sugieren es mantener por lo menos un BUN menor de 50. Y si la evolución ha sido favorable, es decir, que no se comprometa la vida de la madre, principalmente programar la interrupción de la gestación a las 37 semanas, es decir, al término. Aunque sabemos que por todo lo que acabo de decir previamente en cuanto a las complicaciones, dependiendo del daño renal que tenga la paciente, ellas pueden desarrollar parto prematuro independientemente. Es muy frecuente como tal en las pacientes con enfermedad renal crónica. Entonces, finalmente, de todo lo anterior lo podríamos resumir en una vez identificado un embarazo complicado con enfermedad renal crónica, esta requerirá indiscutiblemente el apoyo de un equipo multidisciplinario a través de diferentes especialidades, donde tendríamos nefrólogos, obstetras neonatólogos también, médicos internistas, endocrinólogos, reumatólogos, también el apoyo de nutrición, enfermería y hasta psicología. La función de esta evaluación multidisciplinaria es detectar riesgos potenciales corregibles en la madre y su manejo oportuno. Por ejemplo, que puedan presentarse anemias, desequilibrios hidroelectrolíticos, de nutrición o una eventual preeclampsia. También el objetivo es monitoreo clínico, bioquímico y sonográfico, incrementándose su evaluación conforme avanza el embarazo, por supuesto.
La detección de riesgo también de complicaciones fetales como malformaciones, restricción, sufrimiento fetal. También evaluar la salud mental de la madre. El inicio oportuno de la sustitución renal, que va a ser en caso de las pacientes que tengan un BUN mayor de 50 y una urea de 107 miligramos sobre decilitro. También podemos considerar el uso de eritroproyetina de ser necesario, vigilar la tensión arterial, evaluar la terapia antihipertensiva, si ésta está haciendo su efecto, si debe ser cambiada o no, vigilar estrictamente el crecimiento fetal. Si la paciente por lo menos presenta un deterioro súbito y sostenido de la función renal, antes de la semana 32 de gestación se considerará la biopsia renal. Y si persiste el deterioro de la función renal, es decir, aparece preeclampsia o hay presencia de signos de compromiso fetal, se debe considerar la culminación del embarazo. Cuando tenemos pacientes con retención de azoados, un elevado, urea, tenemos como tratamiento la terapia dialítica, que la podemos hacer en una paciente embarazada, puede ser la hemodiálisis o la diálisis peritoneal. Por supuesto, existen indicaciones generales para poder realizar esta terapia, donde una paciente que tenga sobrecarga hídrica, que haya daño renal agudo o enfermedad renal crónica con aumento de los azoados, como ya lo acabo de decir, que haya hiperpotasemia, hipercalcemia, acidosis severa, hipermagnesemia, también retención de tóxicos dializables, elevaciones abruptas del ácido úrico, productos biliares, productos de rhabdomiólisis, algunas drogas, entre otras, y también en la necesidad de transfusiones a la paciente para mejorar valores de hemoglobina. En cuanto a los objetivos de esta, de manera general, por supuesto, mejorar lo antes descrito, mejorar los niveles de azoados, también mejorar la presión arterial, los signos de sobrecarga hídrica, la presión venosa central, mejorarla para que esté entre 6 a 10 centímetros de agua, mejorar los valores de hemoglobina, los azoados, como ya lo dije, y por supuesto mejorar la parte hídrica de la paciente. Y para finalizar en cuanto al tema, tenemos los criterios para planificación de un embarazo con una enfermedad renal crónica, y todas las guías determinan o llegan a la conclusión de que ante la presencia de enfermedad glomerular estable en remisión por un periodo superior a 6 meses o de un año, es una paciente que puede embarazarse. O una paciente que tenga una enfermedad renal crónica en un grado menor del 3B, como lo vemos acá en este cuadro, es decir, que el filtrado glomerular esté por encima de 45 ml minuto, sin progresión y sin proteinuria, son pacientes que podemos considerar candidatas para un embarazo. Y ya para concluir, tenemos este artículo publicado en el 2020 en la Gaceta Médica de Bilbao, que tiene por título Desenlaces clínicos en mujeres embarazadas en estadio 1 de la clasificación CADIGO comparado con mujeres sin enfermedad renal. Dentro de los materiales y métodos, el diseño de estudio, se hizo un estudio retrospectivo descriptivo longitudinal en una cohorte de pacientes con enfermedad renal crónica con función renal estable y embarazo, comparada con pacientes sin enfermedad renal crónica, atendidas desde el 1 de enero del 2010 al 30 de junio del 2015 en un hospital de tercer nivel en México. En cuanto a las pacientes previa autorización del protocolo de estudio, las pacientes se encontraban en el primer trimestre del embarazo al momento de su inclusión en el estudio, y se incluyó un grupo comparativo de mujeres embarazadas sin enfermedad renal. En cuanto a la obtención de datos, tenemos que fue tomada de expedientes donde se adquirieron datos somatométricos y demográficos como nombre, edad, número de embarazos, partos, cesáreas y abortos. También tomaron en cuenta las semanas de gestación al momento del comienzo del embarazo y si existió muerte fetal, muerte materna, enfermedad hipertensiva en el embarazo asociada. También valoraron el peso del recién nacido, las semanas de gestación a la conclusión, si existió prematurez, la vía de resolución, también valores de creatinina en el primer trimestre, en el último trimestre, también valores de hemoglobina, ácido úrico, albúmina, y si existió lesión renal aguda y necesidad de terapia sustitutiva renal. En cuanto a los resultados, tenemos en este cuadro, ellos recabaron los datos de 87 pacientes embarazadas, de los que se ordenaron en dos grupos.
El primer grupo de casos tenía 40 pacientes embarazadas con patología renal con función estable, es decir, una creatinina menor o igual a 0.8 miligramos sobre decilitros en el primer trimestre, que es esta tabla 1 que vemos aquí. Y de manera general podemos observar que dentro de la etiología de estas 40 pacientes con patología renal tuvimos lupus eritematoso sistémico con nefropatía lúpica grado 2, 3 pacientes. Grado 4, 8 pacientes y nefropatía lúpica grado 5, 4 pacientes. También habían pacientes con glomerulopatía primaria, donde había la glomeruloesclerosis focal y segmentaria en 6 pacientes, glomerulonefritis proliferativa mesangial en 3 pacientes. También había agenesia renal derecha en 3 pacientes, 3 de ellas eran monorrenas. Habían 3 con hipoplasia renal de etiología no determinada. Trasplantadas renales 2, también había antecedentes de litiasis renal en 2 pacientes, acidosis tubular renal en 2 pacientes y doble sistema colector incompleto o infecciones del tracto urinario a repetición, una paciente. En esta tabla podemos observar diferencias de características basales de pacientes con enfermedad renal crónica y función renal estable y el grupo de mujeres sin enfermedad renal. Entonces vemos que las mujeres con enfermedad renal crónica eran 40 y sin enfermedad renal crónica 47, como lo dije previamente. Y en esta tabla sí se reporta una diferencia significativa en valores de creatinina en el primer trimestre expresados en miligramos, donde las pacientes que tenían enfermedad renal crónica, la media de la creatinina era de 0.63, mientras que en mujeres sin enfermedad renal crónica era de 0.66. Ahora, en cuanto a la proteína en orina de 24 horas, en el primer trimestre sí se vio un valor significativo entre ellas, donde las pacientes con enfermedad renal crónica tuvieron 1.275.4 miligramos, mientras que las mujeres sin enfermedad renal crónica eso estaba prácticamente negativo, de 16 miligramos. En las otras características que evaluaron no hubo diferencias importantes. En esta tabla, las características en ambos grupos de la resolución del embarazo y características en cuanto al recién nacido, encontramos que en cuanto a las semanas de edad gestacional, la media de finalización en pacientes con enfermedad renal crónica fue de 32 semanas, mientras las pacientes sin enfermedad crónica renal finalizaron a las 35 semanas aproximadamente. En cuanto a la proteína en orina 24 horas, pero en el tercer trimestre, evidenciamos que la enfermedad renal crónica se mantuvo entre 1.297, muy parecido al primer trimestre, pero en las mujeres sin enfermedad renal crónica persistía insignificante, es decir, 53 miligramos sobre decilitro. En cuanto al ácido úrico, en el tercer trimestre, vemos que en las mujeres con enfermedad renal crónica era de 5.6 miligramos, mientras en las mujeres sin enfermedad renal crónica 3.7. Y en cuanto al peso del recién nacido, tenemos una media en las pacientes de enfermedad renal crónica de productos con 2.171 gramos, mientras en las mujeres sin enfermedad renal crónica 2.618. Esta parte inferior podemos observar que de las pacientes que tenían enfermedad renal crónica, 8 de ellas presentaron lesión renal aguda, 3 de ellas ameritaron terapia de sustitución renal, 15 desarrollaron preeclampsia, 29 parto pretérmino, hubo 2 muertes fetales y 2 abortos, mientras que en las mujeres que no tenían enfermedad renal crónica vemos que solamente hubo desarrollo de preeclampsia en una de ellas y 15 desarrollaron parto pretérmino. Entonces, para finalizar, el objetivo de este estudio fue determinar la prevalencia de las complicaciones materno-fetales en mujeres embarazadas con patología renal y función renal conservada, contrastando, por supuesto, con la reportada a nivel internacional. Y en este estudio se encontró que la frecuencia de complicaciones materno-fetales en mujeres embarazadas con función renal conservada con patología renal es mayor que en las mujeres sin enfermedad renal preexistente, existiendo un aumento de la incidencia de parto pretérmino, preeclampsia, aborto, muerte fetal de forma estadísticamente significativa. Muchas gracias.